El 6 de diciembre se celebran elecciones generales en la Mancomunidad de Dominica, uno de los países del Caribe donde nos encontramos actualmente. Es miembro del CARICOM. Hace poco, las calles fueron escenas de manifestaciones violentas, algo muy extraño, por parte del partido opositor al gobierno, liderado por Lennon Linton, candidato adverso a Roosevelt Skerry, actual primer ministro de Dominica que busca la reelección. Los argumentos, primer dato, no hay condiciones para realizar elecciones libres y justas. ¿Les suena una historia repetida? Así como lo escuchan, las dos palabras claves que ya han sido usadas para la desestabilización de países. El último, Bolivia, que terminó con el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. El segundo dato muy importante, adivinen nuevamente, la OEA ha dicho que es necesaria una observación internacional de ese organismo para garantizar la transparencia de esas elecciones. Y Luis Almagro y Estados Unidos se han mostrado muy preocupados por la situación en este país, que además está tranquilo. Pero Almagro fue premonitorio y en enero dijo que podía presentarse una situación en Dominica y se reunió en junio con el opositor Linton, quien pide a escasos días para las elecciones una reforma electoral y posponer los comicios. ¿Qué tal? Nada es casual, todo es parte de la misma estrategia. Ahora nos preguntamos, ¿Dominica es la nueva víctima de la OEA? Pongamos el punto en la I. Tras el anuncio de las elecciones generales a realizarse el próximo 6 de diciembre, un grupo de personas salieron a las calles de Roseau para exigir una reforma electoral que incluya la introducción de tarjetas de identificación para votar y la actualización del registro electoral, entre otras medidas. Sin embargo, las imágenes que circulan por redes sociales distan de estas solicitudes y muestran a manifestantes bloqueando carreteras, quemando basura y destrozando mobiliario urbano. De igual forma muestra un escenario de enfrentamiento entre la policía y los protestantes, cuando las fuerzas de seguridad intentaban retirar las barricadas utilizando gases lacrimógenos. Todo esto en medio de un dimes y diretes entre el actual primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerry, y el opositor Lennox Linton. There are attempts to derail or to prevent this from happening. Hay intentos de prevenir que las elecciones pasen y la oposición está creando una situación en el país para dar la impresión de que el país no está estable, que hay una alzada civil y que hay serios conflictos y a nivel mundial parecerá que el país es ingobernable y por lo tanto esta situación no va a permitir que hayan elecciones. La razón por la que la oposición está tomando estas acciones es porque no tienen cómo convocar poder electoral. El gobierno que está ahorita en el poder ha hecho todo lo necesario para asegurar las elecciones de acuerdo a la ley. La legislación requiere ciertos procedimientos para que la solicitud pase al Parlamento y estos procedimientos fueron bloqueados por la misma oposición. Por un lado, ellos piden la reforma electoral, pero por otro lado, no cumplieron con las acciones requeridas para hacer las reformas. El sistema electoral en Dominica está sano. Y como todas las elecciones anteriores, las elecciones de diciembre 6 serán justas y transparentes dentro del marco de la Constitución y las leyes. Lo que ha sucedido es que internamente la oposición en Dominica está totalmente no preparada para las elecciones y ellos quieren desestabilizar al país para que aparezcan, que se pueda esperar un tiempo para las elecciones. Así están las calles de Dominica.
Ambiente electoral totalmente alejado de la violencia que dibujan los medios de comunicación internacional que apoyan a la oposición de ese país y que sirven a los propósitos del secretario general de la OEA, Luis Almagro. In our constitution in the Commonwealth of Dominica, it allows the Prime Minister to call elections at any time. En nuestra Constitución permite al primer ministro llamar elecciones en cualquier momento y él debería aconsejarle al presidente sobre esto. En el aniversario de las elecciones, nosotros tenemos elecciones cada 5 años y el aniversario de las elecciones en Dominica son en diciembre de este año 2019. Incluso las elecciones se pueden postergar hasta marzo del 2020 y es lo que la oposición está buscando porque ellos no están realmente listos para participar en las elecciones. Ellos no tienen estructura, no tienen capacidad. Ellos están buscando crear esta distracción en nuestro país y en gran medida apoyadas por fuerzas externas, por intereses externos, gente que no tiene interés en el bienestar de nuestro país, de nuestro pueblo, pero que tienen un interés político en Dominica. Hay varias personas a quienes les gustaría que salga del cargo de primer ministro por cualquier medio, incluso si son contrarios a los deseos del pueblo de Dominica o la constitución de nuestro país. Así que me siento feliz de saber que la mayoría del pueblo de Dominica apoyan a mi partido y sostienen que las elecciones en Dominica deben ser el 6 de diciembre. They're supporting the situation in Dominica that the elections must be held on December 6. Las calles de Dominica están en paz. No hay nada que justifique la violencia. Pero realmente, ¿qué hay detrás de esa situación? O más bien, voy a dar una pista. ¿Qué organismo está detrás? Sí, la OEA, tienen razón. La Organización de Estados Americanos. Las cartas están echadas. Dominica está en la mira del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien en el mes de marzo se reunió con el opositor Lennox Linton para analizar la situación del país. Pero el trasfondo es otro. Denuncia al primer ministro de Dominica, quien va a la reelección. Una estrategia perversa de Almagro para sacar a Dominica del camino, colocar un gobierno afín de Estados Unidos y conseguir un voto para su reelección como secretario general de la OEA. Pienso que si podríamos tener un buen candidato, pudiéramos ganar. Algunos países están avergonzados de Almagro. Una estrategia que Luis Almagro ya ha ejecutado en otros países de la región. El último, Bolivia, con el golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales. Y es tan visible e inocultable que analistas coinciden con esta teoría. Yo creo que él tiene un programa, una estrategia en la OEA, y ellos tienen como objetivo ciertos países, y Dominica es uno de ellos. Mi gobierno es uno de ellos. No es sobre si va a haber elecciones libres en Dominica o no. No es sobre nuestro proceso electoral. Ellos han estado esperando el momento para implementar su estrategia, y es algo que han estado planeando por 3 o 4 años, y ahora es la oportunidad de implementarla. Esto no es para que la OEA se estableció. La OEA fue establecida para que pudiéramos ser un árbitro independiente, sin tener problemas o prejuicios con los miembros. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Ahora se puede entender mucho mejor lo que ocurrió en Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Argentina. Golpe de Estado contra el expresidente Rafael Correa en su momento. Es la estrategia de balcanizar la región. Venezuela es la joya de la corona para Estados Unidos. Han intentado todas las estrategias para sacar de manera violenta al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Desde un magnicidio en grado de frustración hasta un autoproclamado presidente impuesto por la administración de Donald Trump, incluso una invasión fallida desde Colombia y Brasil. En el año 2017, la oposición organizó manifestaciones violentas que se conocen como guarimbas. La excusa, adelantar elecciones libres y justas. La misma premisa utilizada en Bolivia, Nicaragua y ahora en Dominica.
3 países antiimperialistas que han sido firmes en contra de Estados Unidos en el seno de la OEA. Bolivia ha sido su víctima más reciente. El presidente Evo Morales fue depuesto por un golpe de Estado apoyado e impulsado por Estados Unidos a través de su arma más letal, Luis Almagro. La misión electoral de la OEA habló de fraude electoral cuando no hay indicios de irregularidades. Solo el 0,22% que no representa nada ante la inmensidad de votos que obtuvo Evo Morales. Es la utilización de las elecciones como arma mortal, una oportunidad para dar golpes de estados utilizando las palabras fraude y elecciones justas y libres. Y Almagro de la OEA es enemigo de las fuerzas democráticas y buscará cualquier cosa o tendrá algún argumento absurdo que vaya en contra de un gobierno progresivo como el de Dominica. Hace 41 años, Dominica se independizó del Reino Unido y desde hace 4 décadas las elecciones se han llevado a cabo bajo el mismo sistema electoral, incluso con el que ha ganado la oposición. Pero ahora el sistema no funciona. ¿Qué cosas, no? La estrategia queda más al descubierto, el mismo guión de Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Por supuesto, en nuestro país siempre hemos tenido elecciones justas y libres. Por ejemplo, si hay elecciones hoy, el gobierno cambia el mismo día. No tenemos situaciones como en otros países, donde tienen que esperar 3 meses o 6 meses para cambiar la administración. Nosotros lo hacemos el mismo día y no hemos tenido problemas. La oposición actual, el partido de la oposición actual, estuvo en el gobierno entre 1995 y el 2000 con el mismo sistema electoral y mi gobierno también llegó al poder y ganó las elecciones con el mismo sistema electoral. La oposición actual incrementó su margen en el Parlamento bajo el mismo sistema. Este sistema y esas leyes siempre nos han permitido elecciones libres y justas para nosotros poder reconocer las transparencias de las mismas, para reconocer las buenas prácticas gubernamentales y desde que nos hemos independizado hemos tenido elecciones libres y todas estas elecciones han sido libres y justas. Los únicos momentos en que hemos tenido problemas es cuando la gente externa se quiere involucrar en nuestro proceso electoral porque tienen un problema sobre cómo Dominica ha votado y vota en la OEA. Eso es todo. Los países del ALBA expresaron su recelo ante las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien pretende imponer una misión electoral en Dominica que constituye no solamente un intolerable acto de injerencia en los asuntos internos de este país, sino además una extralimitación inaceptable en el desempeño de sus funciones. Así dice el comunicado, al mismo tiempo que denuncian que en febrero Almagro había sugerido que en Dominica no se llevarían a cabo elecciones libres y justas. Creemos que el secretario general de la OEA es uno de los protagonistas. Él ha sido una de las personas que ha tenido un problema, una inquietud referente a la posición de Dominica en la OEA.
Tú has visto sus twitters y se supone que el secretario general de la OEA debe ser una persona independiente y apolítica, que es un representante de todas las naciones que participan en la OEA, y es muy claro saber que por sus acciones y por sus atorrancias, por sus Twitter y sus declaraciones, tiene prejuicios en contra de Dominica, y ese prejuicio es contra mi gobierno. Nos hemos intentado comunicar con ellos porque el embajador de la OEA ha hecho declaraciones por Twitter y en varios medios que pueden generar mala información y crear fake news. Nos hemos encontrado con ellos y les hemos dado la información correcta. Nuestra esperanza que ellos, por no tener información, su estrategia y su alcance sobre las elecciones en Dominica pueda cambiar, pero uno no sabe. Pero todos sabemos que las acciones contra Dominica ahora, en gran medida, tiene que ver con nuestra posición principal en la OEA, especialmente referente a la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Estados Unidos ya ha enviado un comunicado apoyando a Almagro, pero St. Vincent de Grenadines y la mayoría de las autoridades del Caribe apoyan a María Espinosa. María Fernanda Espinosa, que es originalmente ministro de Defensa en el gobierno de Ecuador y el año pasado fue presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ella es una señora, es una dama muy distinguida, fue la primera mujer latinoamericana de tener ese cargo en Naciones Unidas. Y cualquiera que va a tener 18 votos. Pero Almagro va a tener difícil, va a tenerla difícil consiguiendo estos votos. Así es que, y ya que toda la región está cansada de Almagro, Uruguay Uruguay. Yo no digo nada personal en contra del señor Almagro. Yo no hago así la política. Pero lo que él ha hecho es que ha dividido a la OEA, haciendo que sea disfuncional y trayendo a la OEA a esta disputa. Si es que Almagro tuviese otro periodo, yo estoy muy sorprendido que Estados Unidos se pone tan en evidencia al apoyar a Almagro. Y lo que pusieron fue es poner a un reemplazo que diga sí a todo lo que dice Almagro, pero su decisión y su posición es clara. Yo dudo que los burócratas en el Departamento de Estado le apoyen. Sin embargo, los republicanos en Washington tienen motivos para estar satisfechos con Almagro. Lo que él quiere es debilitar las democracias en América. Almagro ha sido una decepción terrible. Personalmente me agrada, pero como su trabajo como secretario general es muy malo. Debería tener otro trabajo, pero no este. Bueno, fue una nota diplomática diciendo que Estados Unidos apoya a Almagro, puesto que Almagro es bueno para la democracia, para la paz. Bueno, es lo opuesto de eso. No es bueno para la democracia, no es bueno para la paz. Ha sido bueno para la confusión, para restarle poder a la democracia.
Ahí tenemos el caso de Venezuela, donde él trata de interferir. Trata también de interferir con Cuba, aunque no está en la OEA. También tiene una posición en contra del presidente Morales de Bolivia. Presidente Morales es el presidente de Bolivia hasta enero 24. Y él mismo Morales dijo, sí, acepto, hagamos nuevas elecciones. Sin embargo, no. Lo que vemos es que es la misma historia de siempre. Es una simbiosis entre la derecha, las fuerzas de derecha de Estados Unidos y Almagro. Bueno, sí, nosotros tenemos unas relaciones con Estados Unidos, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que estar callados cuando están haciendo algo en Venezuela, en Bolivia y en otros lugares, cuando están disminuyendo la democracia de estos países, imponiendo el imperialismo. Eso es inaceptable. Esto es en contra de las reglas de la OEA y de las Naciones Unidas. Well, I want the world to know that our country is peaceful. Quiero que el mundo sepa que nuestro país es pacífico, que estos intentos están apoyados por fuerzas externas. Hay fuerzas que están preparadas para pasar por encima de la Constitución y nuestras leyes y quisieran instalar el gobierno que quisieran, que no necesariamente sea el gobierno que el pueblo se comunica, elija. Y quiero decirle al mundo, como ya lo hemos hecho 8 veces antes, que Dominica tendrá elecciones justas y libres el 6 de diciembre de 2019 y no habrán oportunidades para actividades fraudulentas en nuestras elecciones y tenemos un historial impecable de democracia en nuestro país y que no habrá diferencia en el 2019. Dominica es una prueba más. La Organización de Estados Americanos queda al descubierto como fachada de Estados Unidos para interferir en la soberanía de los países. Su estrategia es la excusa de las elecciones libres para preservar las democracias, pero sus misiones electorales han resultado un caballo de Troya. El ALBA, los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas, alerta sobre el polémico desempeño de la más reciente misión de observación electoral de la OEA en Bolivia, plagada de actuaciones de dudosa imparcialidad política, que pusieron bajo severa sospecha su autoridad técnica y abierta intervención. Es el mismo formato de violencia y muerte que quieren aplicar aquí en Dominica, utilizado en Bolivia, cuyos propósitos parecieran orientarse a forzar un cambio inconstitucional del primer ministro de este país, Roosevelt Skerry. ¿Y cuál es el arma para poder derrotarlo? La resistencia y aferrarse a los principios de soberanía. Pusimos el punto live.